Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para cuarto grado de secundaria. El día de hoy continuaremos con la sesión Interpretamos gráficos estadísticos para formular conclusiones sobre la discriminación. Nuestro propósito. Hoy vamos a representar la información de las tablas estadísticas que contengan los datos de las edades de los encuestados que afirmaron haber sido discriminados. Para ello, usarán los histogramas y los polígonos de frecuencia. También interpretarán gráficos estadísticos de una encuesta realizada a nivel nacional para discutir los resultados y plantear conclusiones sobre el tema de la discriminación. No olvidemos que nuestra situación significativa para esta experiencia de aprendizaje número 5 responde a la pregunta ¿de qué manera pueden contribuir los ciudadanos a enfrentar el racismo que persiste en la sociedad peruana en pleno siglo XXI? Tengamos en cuenta: representación de la información mediante gráficos estadísticos. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Entre ellos tenemos el histograma, que es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del histograma permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. El esquema es el siguiente. En el eje vertical se encuentran las frecuencias y en el eje horizontal se encuentran las mediciones o intervalos de clase. El histograma es similar al gráfico de barras, ¿no? Con la diferencia de que, pues, al ser intervalos, las barras son continuas y son mucho más anchas que en el gráfico de barras, es decir, no hay separación. ¿Qué muestra un histograma? Un histograma muestra la acumulación o tendencia de la variabilidad o dispersión y la forma de la distribución, ¿no? Se puede ver cómo suben y bajan los intervalos. ¿Para qué tipo de variable se usa? Un histograma es una gráfica adecuada para representar variables continuas. También se puede usar para variables discretas, es decir, mediante un histograma se puede mostrar gráficamente la distribución de una variable cuantitativa o numérica. El polígono de frecuencias. Es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma. El origen y final de la línea es en el eje con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva, ¿no? Observa aquí, va subiendo la línea y estos puntitos son los puntos medios de cada una de las barras, ¿no? Vendrían a ser pues las marcas de clase en los intervalos. ¿Cuáles son sus características? Es una curva de distribución de frecuencias o datos continuos, ¿no? Inicia y termina en el último dato. Es una línea que une los puntos medios de distribución de los puntajes del histograma. Como puedes ver, son puntos medios. Se puede construir de forma conjunta o independiente del histograma. Generalmente lo vas a ver siempre junto a un histograma, pero también se puede graficar simplemente colocando puntos medios y frecuencias. Representa curvas de crecimiento y desarrollo, signos vitales y puntajes. Es normal verlo, por ejemplo, en las cartillas de vacunación de los niños. Esta línea también se ve mucho en lo que es cuidados intensivos, ¿no? La línea de vida del corazón, los latidos y pulsaciones cardíacas. Otra característica, el polígono de frecuencias relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia cero. Bueno, este es otro tipo de polígono, ¿no? En este caso estamos trabajando con las frecuencias absolutas. Ejemplo. A partir de la siguiente tabla de frecuencias, elaboramos un histograma y el polígono de frecuencias para la variable edad. Teníamos esta tabla, ¿no? Tenemos su marca de clase, frecuencia absoluta, acumulada, relativa, relativa acumulada y relativa porcentual.
Comencemos. Para el histograma, en el eje de las X o abscisas se grafican las clases y en el eje Y ordenadas a las frecuencias. Los valores mínimos y máximos se obtienen a partir de la tabla de frecuencias que corresponde al valor de la variable. Veamos. Tenemos la tabla, solamente nos quedamos con las clases y la frecuencia absoluta. Observa cómo en la horizontal se están colocando los valores de las clases. El mínimo valor que es 12 y el máximo que es 61 como último valor, y a partir de ahí se van a elevar las columnas. La altura de cada rectángulo debe mantener la proporcionalidad entre las frecuencias de los datos en cada intervalo. Es por eso que la primera columna del intervalo del 12 al 19 llega hasta 16. Y en el otro caso, por ejemplo, que es el mínimo, el 6, para el intervalo de 47 a 54, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a corresponder en altura a la frecuencia absoluta. Y así se elabora un histograma. Se coloca un título. En este caso le hemos colocado las leyendas de cada uno de los ejes. Y con eso tendríamos un histograma. Es sencillo. Para el polígono de frecuencias, vamos a utilizar las marcas de clase, ¿no? O los puntos medios de cada intervalo. En este caso estoy cogiendo de la tabla ya no solo la frecuencia absoluta, sino también la marca de clase, ¿no? Entre 12 y 19 es 15,5. Recuerda que esto sale de la semisuma. 12 más 19 entre 2 es 15,5. Entonces ahora, hemos colocado el histograma como base y tenemos los puntos medios y ahí se trazó la línea que es el polígono de frecuencias, ¿no? Observa que tenemos como la primera marca de clase y la última marca de clase para el último punto. Ahora, observa que en el caso de la altura, pues tiene que ver también con la frecuencia, ¿no? Este punto medio o esta marca de clase se eleva hasta el valor de 16, ¿no? Por eso que va a coincidir con el histograma y se va a repetir en todos los casos, ¿no? Al igual que en el caso de la frecuencia 6, que corresponde a la marca de clase 50,5. ¿Cómo se interpretan los histogramas y polígonos de frecuencia? Teniendo el histograma y el polígono ya en un solo gráfico, tenemos que tener en cuenta algo. Para realizar la interpretación se debe considerar la información que muestra la tabla de frecuencias, el histograma y polígono. En base a esa interpretación, se pueden plantear las conclusiones. Por ejemplo, vemos que la barra más grande es la de color azulino. Entonces se observa que la mayor acumulación de personas se encuentra en la primera clase, con 16 personas, como se observa tanto en el gráfico como en la tabla. Es decir, el 25% de los encuestados son de 12 años de edad o mayores, pero menores de 19 años. En ese sentido, el histograma muestra la acumulación de personas que tienen edades iguales o mayores a 12 años, pero menores que 19. ¿De dónde sale este porcentaje? De la tabla. No lo observas aquí, pero sí lo tienes en la tabla. Por eso menciona que debemos trabajar en conjunto. Ahora, para el más pequeño, solo 6 personas, es decir, el 9%, son personas que tienen 47 años o más, pero menos de 54 años. Esto quiere decir que solo se encuestó a 7 personas que tienen 47 años o más, pero menos de 54 años de edad. Estamos en esta clase, ¿no? La sexta vendría a ser la sexta clase. Tiene 6 personas y representa el 9%. Veamos. Sigamos obteniendo algunas conclusiones. ¿Qué podemos decir de esto? Asimismo, el histograma muestra con bastante claridad que hay 3 clases que acumulan la misma cantidad de personas. Es decir, que cada clase considera a 9 personas o al 14% del total de encuestados. Así, hay 9 personas que tienen 26 años o más, pero menores de 33, otras 9 personas que tienen 33 años o más, pero menores de 40, y 9 personas que tienen entre 54 y 60 años de edad. Aquí tienes las barras amarilla, verde y rosada, ¿no? Y la información que está en las tablas. El 9 representa el 14%. A partir de esa interpretación se pueden plantear algunas conclusiones como las siguientes. La mayor cantidad de personas encuestadas tienen 12 años o más, pero menos de 19 años de edad.
Claro, porque esta es la columna más grande, ¿no? Estamos en la primera clase. Otra conclusión. La menor cantidad de personas encuestadas tienen de 47 a 53 años de edad, que es esta de aquí, ¿no? La columna celeste. Otra conclusión. 18 personas encuestadas tienen de 26 a 39 años de edad. ¿De dónde sale este dato de 18 personas? De aquí, pues mira, de 26 a 39, porque acuérdate que 40 no se considera porque es abierto. Y acá tenemos 9 y 9, 18 personas, ¿no? Estas dos columnas de acá, 9 más 9, 18 personas. Otra conclusión, los grupos de personas formados de acuerdo con la variable edad no son uniformes. ¿A qué se refiere la palabra no son uniformes? Es decir, que no se mantiene una línea recta. Por eso que el polígono sube, baja, sube un poquito, se mantiene, luego baja, baja un poco más, sube. Esto significa que no son uniformes, ¿no? Para que sean uniformes, todas las columnas tendrían que ser iguales y el polígono tendría que trazar una línea completamente recta. Ahora resuelve. Vas a elaborar un histograma y un polígono de frecuencias a partir de esta tabla que también ya está desarrollada. Una vez que tengas esto, vas a realizar una breve interpretación del gráfico obtenido, ¿no? Del polígono y histograma. Ahora sí vas a resolver el reto. Nosotros teníamos de la clase anterior una encuesta. En esa encuesta se preguntaba la edad de los encuestados. Recuerda que te mencioné que podían ser 30 y que pues podías trabajar en grupo de 2 o de 3, ¿no es cierto? En el caso excepcional de que lo hagas individual, podías utilizar 20 personas, ¿no? Y la construcción de la tabla, pues bueno, también se vio en la clase anterior. Ya hay que revisar el video de la clase anterior. Una vez que tengas tu tabla ya completa y llena, pues vas a poder hacer tu histograma y polígono. ¿Qué título le vas a poner? No puede ser, por ejemplo, edad de las personas encuestadas sobre la discriminación. Puede ser, ¿no? Tú le das otra forma más atractiva. ¿Y cuáles serán las características de tus gráficos, no? Va a ser un histograma y un polígono de frecuencias. Ya eso es opcional ya la forma en que lo quieras describir. Una vez que tienes ya tu histograma, pues vas a interpretarlo, ¿no? ¿Qué información te brinda el histograma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué edad fue, en qué grupo de edad estaban la mayor cantidad de personas encuestadas? No, ¿qué representa la línea del polígono de frecuencias, ¿no? Si es que era homogénea o no era homogénea, variable, continua, ¿no? Dependiendo a cómo va la curva, ¿no? La línea, la unión de puntos, ¿no? Eso también lo ves de acuerdo a tu resultado. Bueno, una vez que terminaste tu histograma y polígono de acuerdo a la tabla que has obtenido en la sesión anterior, ¿no? De tu encuesta, de la variable edad que ya construiste, ya tu tabla con intervalos, ahora vas a trabajar con este gráfico, ¿no? Vamos a interpretar este gráfico que ya está hecho ya, ¿no? Acá nos menciona por qué razones cree que es discriminado o discriminada usted, ¿no? Más de la mitad de los peruanos o peruanas se ha sentido algo discriminado o muy discriminado, ¿no? ¿Por qué causas? Mira, la mayor es el color de piel y la menor es el sexo o género. Ahí tenemos otros casos, ¿no? Nivel de ingresos, rasgos faciales, lugar de procedencia, forma de hablar, por costumbres, por vestimenta, por su grado de educación, por el idioma o lengua que habla, porque se le asocia a la delincuencia, o no precisa, ¿no? Pero ha sentido en algún momento que fue discriminado. De acuerdo a este gráfico, hacemos lo siguiente. Una vez que ya resolviste tu gráfico de tu encuesta, ¿no? ¿Qué semejanzas encuentras entre ambos estudios? Recuerda que tú tenías algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué fuiste discriminado? Rasgos sociales, esas tablas los tienes. Entonces compara tu tabla con el gráfico anterior. ¿Y qué diferencias se encuentra entre ambos estudios, ¿no? Es una comparación simple entre tus tablas y el gráfico. Bueno, acá tenemos algunos datos, ¿no? Algunas fichas, ¿no? 17% de peruanos cree que su familia y amigos cercanos son bastante racistas. El principal motivo de la discriminación en el país es el color de piel. 31% de los peruanos ha sido discriminado en los últimos 12 meses, algo un poquito grave, ¿no? Continuamos con más fichas de información.
Los hospitales y comisarías son los lugares donde ocurren más casos de discriminación. La discriminación viene principalmente en forma de negativa de atención, bromas e insultos. Los motivos más comunes de discriminación son el nivel de ingresos, la forma de hablar y la vestimenta. Ahora vamos a plantear conclusiones a partir de la interpretación de los gráficos estadísticos. Como ya hemos elaborado nuestros gráficos a partir de la edad de las personas encuestadas y de nuestras tablas de frecuencia que tenemos de las preguntas que hicimos en la encuesta, vamos a plantear conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos a partir de la información que nos brinda el histograma que hemos elaborado? Y también el que tenemos como dato, ¿no? La encuesta nacional. 10. ¿Qué conclusiones podemos plantear a partir de la información que nos brinda el polígono de frecuencias? Con esto estaríamos terminando nuestra actividad. No olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a tus avances. Jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Espero sus evidencias. Permiso.